Buenas tardes a todos, bienvenidos a este noveno Congreso de Economía Austríaca, celebrado este año por primera vez en las instalaciones, en estas magníficas instalaciones, como podéis ver, de la Fundación Rafael del Pino. Es el primer acto que inaugura la Semana de la Libertad que, como sabéis, concluirá este viernes con la entrega del premio en una trayectoria en defensa de la libertad al profesor Jesús Huerta de Soto en la ya célebre Cena de la Libertad del Instituto Juan de Mariana. El Congreso de Economía, como os digo, es el primer acto de esta semana. El viernes estará la liberación y la cena, y el propósito del Congreso básicamente es pues que la gente pueda exponer, pueda relatar ante el auditorio pues las aportaciones, las innovaciones en las que están trabajando dentro de la tradición o no de la escuela austríaca. El Congreso, aunque se llama de la escuela austríaca o Congreso de Economía Austríaca, también, por supuesto, está abierto a recibir ponencias críticas con la escuela austríaca o que desarrollen ideas que de alguna manera puedan complementarse con el paradigma austríaco sin ser propiamente austríacas. Y son pues alrededor de 30 ponencias que iremos escuchando a lo largo de hoy, la mañana de mañana y la tarde de mañana. Además, como ya sabéis, contaremos con varias charlas magistrales. Hoy estará Gloria Álvarez y mañana Miguel Anxo Bastos y el profesor Huerta de Soto, así como con 3 mesas redondas donde hablaremos sobre diversos asuntos. Hoy en concreto charlaremos Axel Kaiser y un servidor sobre la desigualdad. Esperemos, por tanto, que pues el debate sea fructífero, porque al final el propósito, la finalidad de este tipo de congresos es que haya un cierto feedback entre las ponencias y las impresiones del público, es decir, que se critique ya no solo libremente, sino que se busca entusiásticamente la crítica para poder mejorar el contenido de estas ponencias de cara a publicarlas más adelante. Y poco más, simplemente sed conscientes los ponentes, y esto vale para los actuales como para todos los que vendrán después, del escaso tiempo que contáis para cada ponencia. Eso implica que por favor, no os dilatéis demasiado en agradecimientos o simplemente no agradezcáis nada, porque todo eso os consumirá tiempo de la ponencia. Además, tened en cuenta que el tiempo asignado son 10 minutos para la ponencia y el cambio de ponente, con lo cual en realidad son menos de 10 minutos. Y poco más, simplemente darle las más sinceras gracias a la Fundación Rafael del Pino por de nuevo cedernos estas instalaciones y a todos vosotros por asistir y por los comentarios que seguro luego vertiréis para mejorar el contenido de las ponencias. Bienvenidos y empezamos. Decía que, bueno, que muchas gracias al Instituto y a todos los presentes por darme la oportunidad de expresar unas ideas sobre, en este caso concreto, lo que es el proceso del padre Juan de Mariana. Sobre el padre Juan de Mariana, como he sabido, se ha hablado mucho de muchos aspectos nucleares de lo que es su obra, su aportación al liberalismo, pero se ha hablado menos y se ha escrito menos sobre lo que es el proceso y la situación, digamos, procedimental y de prisión en la que se encontró Juan de Mariana a raíz de la publicación de su obra De Monetae Mutatione. Y sobre este tema en concreto, y en mi opinión, sobre la existencia de una nulidad del procedimiento que se siguió en relación con el padre Mariana, va a ser lo que limite o circunscriba, digamos, mi intervención en esta ponencia. Es una cuestión minúscula en su vida, evidentemente desde la perspectiva de los que somos ajenos a las vivencias personales del padre Mariana, pero creo firmemente que para el propio padre Mariana el vivir, el procesamiento que en su día, en el año 1609, sufrió en sus carnes, no fue una cuestión accesoria, periférica o de menor importancia, sino que cualquiera que se ponga en su posición rápidamente entenderá que el sufrimiento pudo ser o debió de ser indiscutiblemente de la máxima intensidad. El procesamiento del padre Mariana tiene lugar en relación con 2 obras, aunque en la práctica y en la mayor parte de los tratados que se han escrito han establecido una relación causa-efecto entre el manual de Monetae Mutatione, el tratado sobre la moneda de Vellón, y su procesamiento. Realmente
escribió con anterioridad a este tratado la obra de Regis Institutione, que tiene mucho que ver además con lo que luego escribe en el Tratado de Monetae Mutatione, y que además no se apartó gran cosa esta última obra de Monetae Mutatione, escrita en 1609, en relación con lo que había escrito con anterioridad en 1599 y 1605, que era este de Regis Institutione. En esta primera obra, en De Regis Institutione, lo que hace Mariana es criticar, como hizo después en De Monetae Mutatione, la alteración monetaria y la práctica por parte de las autoridades de la época, Felipe III básicamente, que es el momento histórico que le toca vivir con ocasión de estas publicaciones, la alteración de la moneda, en definitiva, lo que estaba provocando y provocaba en el mercado una crisis económica significativa, una alteración importante de los precios, un proceso inflacionario importante, una gran afectación al comercio de la época, que es objeto de una seria y una radical y furibunda crítica por parte de Mariana, tanto en De Regis Institutione como posteriormente en De Monetae Mutatione. Sin embargo, cuando publica la primera obra, De Regis Institutione, en 1599, la primera edición, y en 1605 la segunda, la autoridad política del momento no reaccionó de forma furibunda como sí lo hizo unos pocos años después, en 1609, cuando se le procesa. Con lo cual, la primera cuestión que habría que preguntarse es por qué, si en 1599 y 1605 publica esas dos ediciones de Regis Institutione, criticando la política de alteración monetaria, criticando en definitiva el que se estuviese generando un proceso inflacionario que perjudicaba al pueblo, y dice lo mismo años después, ¿por qué en un primer instante no se le procesa y se le procesa solo a partir de la publicación de Monetae Mutatione? Pues, en mi opinión, la razón por la cual se le procesa después, y hay que tener en cuenta en este sentido, que así como lo que consigna en De Regis Institutione, desde mi punto de vista, fue bastante más serio, porque incluso aquí, en esta primera obra, ya no solamente critica la política de alteración monetaria, sino que llega a hacer suya la teoría del tiranicidio, es decir, que cuando existía un tirano, el tiranicidio estaba legitimado, y esto lo consigna todo en la obra de Regis Institutione, y sin embargo la autoridad política no actúa contra el mismo. Hay que preguntarse por qué luego sí lo hace cuando, unos pocos años después, elabora el Tratado sobre la moneda de Bellón. Pues bien, en mi opinión, el porqué está precisamente en que, además de criticar la alteración monetaria, la política monetaria de la época, lo que hace es criticar muy severamente, con ocasión de Monetae Mutatione, critica muy severamente los abusos de los políticos de la época, critica muy severamente los abusos de los validos, los abusos de los procuradores en cortes, los abusos de la Casa Real con el gasto público, los abusos de los ministros. Todo esto fue lo que provocó, en definitiva, que se le procesase de manera fulminante, en este caso concreto, el duque de Lerma, que era el valido del rey, de Felipe III, actúa de forma inusitada, de manera inmediata, para tratar de hacer que Mariana desapareciese del mapa político. ¿Quién presenta la denuncia contra el padre Mariana? Bueno, la denuncia la presenta el que era entonces arzobispo de Burgos, presenta una denuncia, y a los 17 días de presentar esa denuncia, la Inquisición se desplaza a Toledo. En este caso concreto, Mariana vivía en Toledo después de haber regresado de su época de enseñanza universitaria, como se sabe, en Roma, en París, en Sicilia, etc. Estaba ya desde los 34 años en Toledo. Entonces el tribunal se desplaza a Toledo, a su residencia, y le interroga sobre el contenido de su obra Monetae Mutatione. El padre Mariana contesta, lógicamente, al interrogatorio que se le practica, y a espaldas de Mariana, a los pocos días, el nuncio del Vaticano en España lo que hace es nombrar un juez especial, que en este caso concreto era Francisco de Sosa. Francisco de Sosa era miembro en aquel entonces de la Suprema, que era, digamos, una especie de Tribunal Supremo del Tribunal de la Inquisición en aquella época. Francisco de Sosa estaba muy vinculado, directa e indirectamente, con el duque de Lerma, que era el valido en aquel entonces de Felipe III. Concretamente, el inquisidor general en España,
en ese momento, era tío del duque de Lerma, con lo cual el duque de Lerma hizo y presionó todo lo que pudo para tratar de eclipsar y tratar además de castigar severamente, en la medida de lo que era posible en aquel entonces, al padre Juan de Mariana. Lo que sucede en ese momento, cuando se nombra al juez especial, que curiosamente estamos hablando de un juez que cuando normalmente los procedimientos inquisitoriales, como era este, porque este era un procedimiento inquisitorial sobre el padre Mariana, tenían más de un magistrado para perseguir a los posibles delincuentes, aquí en este caso concreto lo que sucede es que se nombra solamente un magistrado. Se nombra además un fiscal seglar, que no era lo normal, no era lo lógico, no era lo que procedía en este supuesto, porque tenía que ser un fiscal eclesiástico y sin embargo se nombra un fiscal seglar y comienza el procedimiento contra el padre Mariana. En ese procedimiento se encarcela de manera inmediata al padre Mariana sin previamente tomar declaración a ninguno de los testigos. Se le encarcela de manera inmediata, se intenta que el padre Mariana declare sobre lo que era objeto de la acusación, el padre Mariana se defiende, explica que lo que él transcribe, lo que él dice de monetae mutatione no es ni más ni menos que lo que estaba en conocimiento del pueblo, es decir, que a los abusos que incluso el rey había castigado, lo único que él hace es transcribir lo que se estaba haciendo en ese momento de forma claramente abusiva, y lo que hace es intentar corregir, dice que desde una perspectiva teológica, como ya habían hecho otros con anterioridad, como por ejemplo Covarrubias, al cual en el procedimiento nombra expresamente, tratando de que esos abusos, esas prácticas, digamos, gubernamentales fueran corregidas. El fiscal, una vez que el padre Mariana se defiende argumentando estas cuestiones, le imputa 13 delitos, considera que ha cometido un delito de lesa majestad y lleva a declarar a 10 testigos al procedimiento. Los 10 testigos, está todo transcrito en la Biblioteca Nacional, hay un procedimiento que se conserva tal cual de principio a fin. Los 10 testigos manifiestan expresamente que todo lo que saben del caso es por puras oídas, no saben nada más, no han leído ninguno de monetae mutatione. El padre Mariana aporta 7 testigos de defensa, que son 7 jesuitas, que le apoyan en todo momento, diciendo que el padre Mariana es un estudioso, un erudito, que lo que ha hecho ha sido, desde una perspectiva teológica, criticar, y acabo ya con esto, criticar lo que eran prácticas abusivas que había que erradicar, y una vez que el padre Mariana se defiende de esta manera, lo que hace el fiscal es acusar de un delito más, considerando que el padre Mariana era incorregible. Y lo que hace en este momento, ya concluyendo el procedimiento, se deja visto para sentencia en el mes de enero del año 1610. Ese mismo día, el rey en persona, Felipe III, remite una carta al Papa a través del embajador de España en el Vaticano y le pide la mayor severidad posible para el padre Mariana, porque el Papa tenía que pronunciarse al respecto, ¿no? Y le remite otra carta al propio embajador, véase en ese sentido el interés inusitado que tenía el Estado en anular completamente esta obra, en la que le pide al embajador lo siguiente: con mucho recato y sin dar a entender el fin que se lleva, compréis y recojáis todos los libros y los hagáis quemar. Es decir, pretendían a toda costa anular completamente las opiniones del padre Mariana, las correcciones que pretendía de los abusos gubernamentales. Pero este aquí que lo que hace agudamente el embajador, antes de darle traslado al Papa de la causa, es pedir consulta al auditor de la Rota, Francisco Peña. Y el auditor de la Rota ve el procedimiento y ve que ese procedimiento es infumable. Es un procedimiento que no podía dar lugar, en modo alguno, a una condena. Considera que no hay delito de lesa majestad, considera que el procedimiento es nulo, además, porque en este caso concreto el fiscal se había nombrado de forma irregular a un seglar cuando tendría que haber sido un religioso, y además se había apresado al padre Mariana sin ni siquiera oír a testigos en el procedimiento. De manera que al final no se le remite al Papa la causa, y lo que sí al final sucede es que al padre Mariana se le pone en libertad. No se conoce realmente la sentencia, si se ha dictado o no se ha dictado, porque no se conserva. Lo que sí se sabe es que está a poco tiempo, está en la calle, y le envía una carta, y por eso sabemos lo que pasó al final, lo intuimos. Le envía una carta el 4 de octubre de 1610 el padre Mariana a un amigo, Bartolomé Morlanes, en la que le dice: no gritemos en los tejados que he salido indemne, y esto
por ciertas consideraciones y por el consejo de personas prudentes. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora con la siguiente ponencia de Elias Huber. Elias Huber fue alumno del máster de Economía Austríaca de Huerta de Soto, que nos va a hablar o va a responder a la pregunta de si estuvo Menger influenciado por los escolásticos españoles. Elías, cuando quieras. Sí, vale. Sí, yo escribí un trabajo sobre esta pregunta y entonces lo que hice es mirar en los libros de Menger, en la biblioteca de Menger y también en la literatura que cita Menger en sus principios, para ver si hay referencias a los escolásticos españoles. Y entonces, primero mire en el libro Los Principios, o mire en todos los libros de Menger, y entonces encontré una cita en Los Principios de Menger, en el último capítulo que trata sobre el origen del dinero. Y entonces Menger cita ahí Covarrubias y él dice, en general, estos estudios de la Edad Media y del siglo XVI se ocupan sobre todo de los problemas prácticos del sistema monetario. Algunos autores aprovechan el tema para plantearse también el problema del origen del dinero y lo solucionan remitiéndose a los principios de los investigadores antiguos, citando siempre a Aristóteles. Así, y ahora Menger menciona 7 diferentes autores y un autor es entonces Covarrubias. Y Menger continúa, aunque algunos de estos autores contrajeron grandes méritos por haber denunciado los abusos cometidos por los príncipes en el campo de la gestión del sistema monetario, lo cierto es que por lo que hace al problema del origen del dinero, sus puntos de vista no aportaron nada nuevo a lo ya dictado por los antiguos. Entonces, Menger cita aquí Covarrubias y también otros autores sobre la teoría del origen del dinero. Entonces, él dice que Covarrubias y los otros autores no aportaron nada nuevo. Y entonces, él dice también que Covarrubias dijo lo mismo como Aristóteles antes. Y entonces, Aristóteles dijo que el dinero surge de una forma evolutiva en por la legislación del Estado y no de una forma evolutiva. Y entonces Menger no estaba de acuerdo con esta opinión. Después mire en la biblioteca de Menger. Hay una gran parte de los libros de Menger están situados ahora en Japón, 19.000 libros. Y Menger tuvo en total 25.000 libros en su biblioteca. Y entonces encontré 2 libros de los escolásticos españoles en su biblioteca, o en esta colección en Japón. Hay un libro de Diego de Covarrubias, y el título se llama en inglés Two Paragraphs Follow with Respect to the Coinage, taken from the Book of Practical Investigations of Diego Covarrubias y Leiva. Entonces, esto no es realmente un libro, pero es un texto. Y en total hay 11 autores que contribuyeron textos para este libro. Y un autor es entonces Covarrubias. El libro consiste de 8 tomos y fue publicado en Colonia en 1574. Y hay también un libro de Molina, pero este libro parece como no trata sobre economía, pero sobre teología, porque Molina menciona una bula del Papa. Y el libro fue escrito por 3 autores, consiste de 3 tomos y fue publicado en Venecia en 1629. Entonces, estos 2 libros se elevan a 0.0005% de toda la colección. Entonces, no es mucho. Y para daros también una comparación, en esta biblioteca hay también 2 libros de los escolástico Oresme, hay 3 libros del escolástico Gabriel Biel, 5 libros de Grotius, 21 libros de Gustav Schmoller, 29 de Adam Smith y 33 de Böhm Barwerk, y también 37 libros de Karl Marx. Vale, y entonces después yo mire en la literatura que cita Menger en sus principios. Y primero yo mire en los alemanes, en los libros de los economistas alemanes,
porque ellos fueron o tuvieron la influencia más grande a Menger, como lo sabemos de las investigaciones de Streisler. Y Menger cita en sus principios 16 alemanes al menos 2 veces. Y muchas veces él cita varios artículos o libros de un economista. Y también, y entonces el único economista alemán que cita también los escolásticos españoles es Rocha. Y él cita de Regis et Regis Institutione 3 veces. Y siempre cita Mariana sobre el tema de impuestos. Entonces, lo que dice, por ejemplo, Marjorie Grice Hutchinson es que los escolásticos españoles tuvieron la parte de la doctrina escolástica española que tuvo la influencia más permanente es la teoría subjetiva del valor, y los alemanes tampoco no citan los escolásticos sobre esta teoría. Y entonces Menger fue también muy influido por los alemanes en esta teoría, o en la teoría subjetiva del valor. Porque la teoría subjetiva del valor ya era la teoría mainstream del valor en la economía alemana antes de Menger. Mire también en los libros de los italianos que cita Menger, y entonces hay 13 autores en total que citan los escolásticos, y ellos citan los escolásticos sobre el origen del dinero, la inflación y la moneda. Y entonces mire también en 2 franceses, en Turgot y Condillac, porque ellos tuvieron también una teoría subjetiva antes de Menger, pero ellos tampoco no citan los escolásticos españoles. Entonces, lo que dice Rothbard es, él dice que hay una tradición continental, y él dice que los escolásticos en general influyeron primero los economistas italianos, los franceses, y los franceses finalmente Jean-Baptiste Say. Y él probablemente diría, y también Huerta de Soto, que Say influyó a los alemanes y los alemanes finalmente a Menger. Pero yo no encontré realmente citas en algunos de los libros, de estos economistas. Por ejemplo, miré en Condillac y Turgot y no encontré nada, y también en Galliani. Sí. Entonces, mi conclusión es que no hay evidencia para una influencia. Y tengo también 2 otros argumentos que yo quiero mencionar. Es que si asumimos ahora que Rothbard tiene razón y que hay una influencia escolástica a Italia, todavía podría ser que la influencia no es de España, pero de Italia o de la Edad Media. Entonces, y esto es posible porque, por ejemplo, Menger cita a los italianos más que los españoles, los escolásticos españoles. Y también los libros de los alemanes que yo vi citan los españoles más, los economistas italianos más, como que los escolásticos españoles. Y Wuva dice también, as in Spain, so also in Italy, the scholastic traditions were particularly strong and persisted well into the 18th century. Entonces podría ser que los escolásticos españoles tuvieron una teoría muy avanzada, pero no tuvieron ninguna influencia, una influencia muy permanente a los economistas anteriores. Y una otra cosa es también que Menger tuvo mucha influencia de Adam Smith, lo sabemos también por las investigaciones de Streisler. Porque Menger era el profesor del príncipe heredero Rudolf de Austria, y entonces
Streisler investigó en los apuntes que hizo Rudolf durante las clases de Menger de economía. Y entonces Menger dijo más o menos exactamente lo que escribió Adam Smith en su Wealth of Nations. Sí, entonces mi conclusión es que los escolásticos fueron anticipadores hasta que encontramos más evidencia. Sí, gracias por su atención. Muchas gracias, Elías, por colocar como padre fundador de la Escuela Austríaca a Adam Smith y no a la escolástica, lo cual yo creo que puede ser un poco controvertido. Pero bueno, luego en el turno de preguntas habrá ocasión de debatirlo quien lo quiera debatir. Vamos ahora con Eric Graf. Eric Graf ha sido el promotor, el encargado de impulsar el primer MOOC, curso masivo de multimedia online, en la Marro, en la Universidad Francisco Marroquín, sobre el Quijote. Y justamente él nos va a hablar sobre la ley de Gresham, la inflación y la usura en Don Quijote de la Mancha. Gracias. Muy bien, ya he hecho la promoción para el MOOC, así que pasamos para adelante. Uno de los detalles muy interesantes que se encuentran a lo largo del Quijote es una atención muy detallada en la política monetaria de la época. Este es un gráfico realizado por el sistema federal en Estados Unidos, la banca central allí, el Banco Central en Chicago, que indica la devaluación contundente de las monedas de billón en la primera mitad del siglo XVII. O sea, escritores como Mariana y Cervantes anticipaban los efectos desastrosos de esa política y, como todos vais a reconocer, allí en torno a 1650 tenemos el Tratado de Westfalia. Sería muy fácil poner en el mismo gráfico una trayectoria muy parecida en cuanto al poder del Imperio Español. O sea, una manera de interpretar el declive del Imperio Español es a través de esa política nefasta inflacionaria de los Habsburgo. Lo que me interesa para esta ponencia es el tratamiento por parte de Cervantes del tema de la adulteración de las monedas y también la cuestión de las leyes en contra de la usura. En los dos casos, España está en un momento de transición entre una perspectiva antigua, medieval, antisemítica en unos casos y un punto de vista más moderno. Cervantes escribe justo en la cúspide entre las dos perspectivas. Estos tres arriba, Oresme, Copérnico y Gresham, son anticipadores, escritores interesados en el tema de la ley de Gresham, la famosa expulsión de la moneda buena del mercado monetario y el uso determinado de monedas malas o negras, como las llama Mariana y Covarrubias. Azpilicueta, Covarrubias, Mariana se centraban en la misma temática. Estos son los interesados en la cuestión de la usura. Enrique VIII y Calvino básicamente cuestionaban la política en contra de cobrar interés por la moneda en torno a la mitad del siglo XVI. En España, Tomás de Mercado básicamente empieza el proceso de cuestionar las leyes en contra de la usura. Felipe de la Cruz Vasconcillos continúa esa tradición, o acaba básicamente, perdón, me he liado de todo. Saravia de la Calle empieza a cuestionar esa política. Tomás de Mercado básicamente afirma que en ciertos casos sí es responsable cobrar interés, y Fray Felipe de la Cruz Vasconcillos va tan lejos como decir que no permitir que alguien cobre interés por su dinero prestado es inmoral. Así que, al menos, si no en términos de ley, en términos morales, en el mundo de hispanoparlantes, en 1637 ya los intelectuales han rechazado la política en contra de la usura.
Esta es una pequeña toma de nuestro MOOC donde intentamos demostrar la ley de Gresham. Básicamente los 6 participantes en el mercado acumulan plata y oro a su lado y lo que se deja en circulación son las monedas negras de cobre. La primera metáfora importante del Quijote, sino el primer símil, es una comparación entre la pezuña de Rocinante y los cuartos de Vellón. Dice que Rocinante tenía más cuartos que un real, lo cual es una expresión muy bella, pero es una alusión explícita a la política inflacionaria de los Habsburgos, que básicamente realizaban que cada vez necesitabas más cuartos para comprar un real. Luego tenemos el encuentro con Juan Aldudo, en el que el pobre Andrés, siendo azotado por su amo, le explica a Don Quijote que su amo le debe 9 meses de pagos mensuales de 7 reales. Don Quijote hizo el cálculo y llegó a concluir que Aldudo le debió 73 reales. Muchos editores incluso se atreven a decir que Cervantes cometió error. A mi modo de ver me parece más bien un gesto cómico diciendo que Don Quijote no sabe calcular, o más interesante aún, está incluyendo una tasa, una multa, o sea, el costo de interés porque no le ha pagado en esos 9 meses, le debe 10 más reales. La fantasía nefasta de Sancho, siempre considerado un héroe en la obra de Cervantes, no es así. Don Sancho es un problema grave. En su fantasía acerca de volver los ciudadanos de Micomicón en esclavos, dice, por negros que sean, los he de volver en blancos o amarillos. Eso quiere decir, voy a volverme rico vendiendo a negros, inventando el nefasto trato de negros atlántico, pero también es una alusión clara a la política inflacionaria de los Habsburgos, porque vender moneda negra era vender cobre y cobrar oro y plata. Clara conciencia de la famosa ley de Gresham exhibe Sancho Panza. En la segunda parte de la novela, Don Quijote se enfrenta con un carro que lleva, según su colega, monedas del rey. Al final resulta ser un león, pero ese gesto de Don Quijote retando al rey, incluso venciendo a su león y le dando al leonero y al piloto del carro una propina en moneda de oro en particular, para que ese hombre reporte su hazaña en la corte de España, es una alusión otra vez a Cervantes. Nos está guiñando. Yo estoy consciente de la política de los Habsburgo. Y para concluir, lo siento, me pasé con estos efectos especiales. El reino de Sancho se centra específicamente, los 3 primeros casos, en la política monetaria. Hay un sastre que le produce... un hombre le pide que le produzca una caperuza y luego otra y luego una tercera y una cuarta y una quinta utilizando el mismo paño. Eso es una alusión clara a la pérdida de poder de compra de la moneda en aquel entonces. El segundo caso consiste en un acreedor que le da dinero a un deudor. Sancho resuelve el caso, encuentra los escondidos escudos en un bastón del acreedor, del deudor, y le obliga a devolverle al hombre el dinero. Lo que no se ve es que el valor temporal de ese dinero no está incluido en el juicio de Sancho. Así que Sancho es bueno si estás en contra de las leyes de usura y es malo, al revés. Es bueno si estás a favor de las leyes de usura y es malo si estás en contra de las leyes en contra de la usura. Y luego tenemos el tercer caso de su reino, donde Sancho tiene que interrogar a una prostituta que le roba a un pobre ganador de puercos.
para resumir, la mujer recibe un pago de moneda de plata y antes de salir de la corte chequea, verifica con sus dientes que esas monedas son verdaderamente plata. Otro guiño por parte de Cervantes diciéndonos que el gobierno de Sancho Panza y nuestra evaluación como lectores se centra en la cuestión de la política monetaria de la época. Y por fin quisiera simplemente decir que para mí, no vamos a hablar de los gatos, otra metáfora por la inflación. Como tejano creo que es muy importante, imprescindible que los hispanoparlantes del mundo diga lo que se diga al respecto de los orígenes de esta política, en contra de la práctica nefasta de las autoridades, robándonos el valor de nuestro dinero con su política inflacionaria. Yo creo que es muy importante reconocer que sí hay una tradición austriaca, liberal, en la Escuela de Salamanca, y la mejor novela de todos los tiempos es una buenísima prueba de eso y un buen lugar en donde empezar para fomentar el diálogo entre angloparlantes y hispanoparlantes en Estados Unidos respecto al tema. Gracias. Muchas gracias, Eric. Y terminamos este primer bloque de ponencias de la tarde con Ricardo Manuel Rojas, que probablemente sea una de las personas dentro del movimiento liberal, por supuesto hispanohablante, pero incluso diría en general, que más sepa sobre la visión liberal sobre la teoría del derecho. Así que, Ricardo, muchas gracias por tu ponencia, que lleva por nombre La necesaria separación del derecho y el Estado. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, la idea básicamente en 10 minutos es tratar de presentar de alguna forma un tema que creo que es un desafío para los, para los austríacos, para los pensadores austríacos de aquí en adelante. Como ustedes saben, el liberalismo surge en el mundo como una forma de enfrentarse al poder del Estado o al poder del soberano, básicamente con dos objetivos: uno, limitar su poder, y otro, desarrollar una teoría de derechos individuales, digamos, explicar de alguna forma que los individuos tienen derechos que tienen que ser respetados y que el Estado debería respetarlos. Y así ha crecido el liberalismo como doctrina a lo largo de la historia, una doctrina donde obviamente la Escuela Austríaca de Economía de alguna manera está introducida. Y como ustedes saben, para tomar posiblemente los tres autores más conocidos y con mayor trascendencia del pensamiento austríaco en el siglo XX, Mises, Hayek y Rothbard, ellos tienen algunas diferencias en su pensamiento respecto del orden social. Tanto Mises como Hayek, en obras diferentes, han remarcado la circunstancia de que de las ciencias sociales la economía es la que mayor desarrollo teórico ha tenido, y ambos lo dicen con énfasis, lo cual es cierto, pero esto significa dos cosas, una buena y una mala. O sea, lo bueno es que es cierto, la economía ha tenido un desarrollo teórico importante, y esto ha permitido, entre otras cosas, que pueda desarrollarse con total prescindencia de la noción de Estado, ¿no? Una cosa de que es clara en la teoría económica austríaca es que el proceso de mercado no tiene ninguna necesidad de una autoridad superior, sino por el contrario, una necesidad superior tomando decisiones o alterando ese proceso de mercado. Justamente lo que hace es impedir que estas leyes del mercado funcionen. Pero también nos dice una cosa mala, y es que de alguna manera nos estamos apartando de aquella cosmovisión que venía un poco del pensamiento de los escoceses, ¿no? En el sentido de que hay una sola ciencia de la sociedad que tiene distintos aspectos, y el derecho es uno de esos aspectos que se desarrollaba en el pensamiento escocés de una manera muy parecida al proceso de mercado, y que de alguna forma ese orden jurídico lo que hacía era encontrar soluciones para los conflictos que se generaban en el intercambio entre las personas.
Y lo que empezó a ocurrir, como todos sabemos, ¿no?, a partir del siglo XVIII, es que las ciencias sociales empiezan a tener cada una un desarrollo diferente, con reglas distintas. Y la economía fue por un carril, posiblemente, como decían Hayek y Mises, creó una cantidad o tuvo un desarrollo teórico importante, pero con el derecho no ocurrió lo mismo. Y por eso es que de pronto tanto Mises como Hayek admiten con mayor o menor fuerza que de alguna forma el derecho tiene un buen contenido de creación estatal. Posiblemente para Hayek es más claro esto, ¿no? Si uno piensa que posiblemente el libro más famoso, si se quiere, de Hayek, lamentablemente, Los Fundamentos de la Libertad, es un libro escrito de alguna forma para retomar la tradición liberal clásica, pero ver, bueno, cuál va a ser el rol que el Estado va a tener en el desarrollo de cada uno de los problemas jurídicos que se presentan, ¿no? El mercado laboral, la justicia, etc. De alguna manera lo que se ha considerado es que el derecho tiene un rol dentro del proceso de mercado y es permitir que el proceso se pueda llevar a cabo digamos, con libertad, que no haya agresión, que los contratos se cumplan, que alguien resuelva las disputas. Y en general para todo eso se ha considerado que el Estado es el que lo tiene que hacer. Rothbard, por otro lado, no. Dice, tampoco es necesario el Estado para eso, pero no hizo un desarrollo teórico importante o significativo en ese sentido. La economía, el derecho y la teoría de las instituciones, si uno toma la tradición de los autores escoceses y la trae para aquí, en realidad estudian aspectos de un mismo fenómeno. Tienen la sociedad, que la gente interactúa. De alguna manera era la noción de sociología que Mises tenía también, ¿no? La idea de que la sociedad es un proceso de intercambio entre personas que tienen aspectos económicos vinculados con el intercambio, creación de bienes y servicios, aspectos jurídicos, la forma de resolver los conflictos que se genere en este proceso de intercambio, aspectos institucionales, cómo prevenir los conflictos, qué procedimientos usar para prevenir esos conflictos y qué procedimientos utilizar una vez que los conflictos se produjeron. Pero en el fondo deberían funcionar a través de reglas o leyes que fueran similares, porque en el fondo se está estudiando un mismo fenómeno que no debería generar diferencias. Pero en el derecho, desgraciadamente, esto no ocurrió. Nosotros hemos aceptado, los juristas, que de alguna manera el derecho es creación estatal, que la principal fuente de derecho es la legislación, y de hecho Hayek se encargó mucho tiempo de explicar con mucha claridad que las leyes tienen que ser abstractas, impersonales, atemporales, etc., pero no se cuestionó que esas leyes tuvieran realmente que existir o si puede haber una forma de sustituir esa creación coactiva de leyes por algún otro mecanismo. Y yo creo rápidamente plantearles que justamente es el gran desafío que la escuela austríaca tiene por delante, para lo cual debería desarrollarse la teoría jurídica básicamente en 4 aspectos distintos. Yo estoy trabajando en eso, ojalá el año que viene les pueda traer un libro sobre el tema, pero básicamente hay 4 aspectos que el derecho no ha desarrollado, la teoría jurídica no ha desarrollado en profundidad con una visión liberal. Una teoría de los contratos, básico, es decir, justamente el derecho lo que hace es ver cuáles son las reglas por las cuales las personas interactúan. Tal vez esta es el área donde mayor desarrollo teórico hubo, y tal vez por los motivos equivocados, ¿no? Porque en realidad fue precisamente la codificación y el Código Napoleón, el Código francés, que traía una fuerte libertad o garantizaba la libertad contractual, pero la garantizaba por ley. Ustedes son libres porque lo dice el Código. Pero eso permitió que los juristas desarrollaran una teoría de los contratos importante, pero que debería ser profundizada. Hace falta desarrollar una teoría de las instituciones, cómo prevenimos los conflictos y cómo los resolvemos. Curiosamente, uno de los autores que
más hizo en este sentido desde la teoría no ha sido un autor austríaco. Posiblemente Douglas North explicó con mucha claridad cómo las instituciones han crecido y se han desarrollado en forma espontánea hasta que luego fueron formalizadas cuando tuvieron éxito. ¿Recuerdan la famosa frase de Adam Ferguson en el siglo XVIII? Las personas se tropiezan con instituciones que son el producto de la acción humana, pero no del designio de persona alguna. Esto es, hay instituciones que existen porque hay seres humanos que interactúan, pero ninguna las creó. Y ponía como ejemplo al derecho, al lenguaje, a la moral, a la moneda, al mercado, todas instituciones que fueron creaciones espontáneas del intercambio, la interacción humana, que requieren o requerirían de una teoría que no existe plenamente. Y finalmente lo más complicado, que es bueno, por otro lado, una teoría de la solución de conflictos. Hoy los abogados, cuando estudiamos las soluciones a los conflictos, estudiamos los códigos procesales que utilizan los jueces estatales y algunos mecanismos alternativos que también están regulados por leyes. Hay toda una teoría de los conflictos que hay que desarrollar y finalmente una teoría del enforcement. Tal vez posiblemente es lo más complicado, porque nadie creyó que esta idea de una sociedad sin Estado pueda funcionar, porque dice, bueno, el árbitro resuelve y quién obliga a que esa decisión sea cumplida, o quién obliga a que los contratos sean cumplidos. La idea es que sobre eso hay que trabajar, pero una vez resueltos los primeros 3 puntos, el último es mucho más sencillo. Muy rápido. El derecho es un aspecto de la cataláctica, como les decía, y por eso la base es la praxeología. De esto hablamos hace un par de años. Hay que desarrollar una teoría del derecho similar a la que existe en la economía, y creo que cuando esa teoría se desarrolle, la falta de necesidad del Estado va a ser una consecuencia prácticamente que va a seguir a este desarrollo teórico. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Abrimos ahora el turno de preguntas. Antes de lanzarnos, sin embargo, unos comentarios. Tenéis fuera, podéis encontrar fuera, que muchos de vosotros cuando habéis entrado todavía no estaba, pues la tienda del instituto con las pertinentes camisetas en defensa del capitalismo y algunos libros también del instituto. Además, hemos colocado recientemente, hace un momento, información sobre el MOOC de Eric Graf, sobre el Quijote, por si alguien se quiere apuntar, tenéis ahí toda la información. Y por último, tenéis wifi libre disponible, la contraseña y el usuario son las dos, F mayúscula, RP minúscula. Fundación Rafael del Pino, Fundación mayúscula, RP minúscula. Os animo a que os conectéis, ya que tuiteéis todo lo que podáis sobre el Congreso. Pues ahora ya, quien quiera hablar, que levante la mano. Buenas tardes, muchas gracias. Brillantísima apertura del Congreso. Felicito a todos los ponentes. Me llamo León Gómez y quiero hablar brevemente con Elías, sobre la influencia o no influencia de los escolásticos españoles en los alemanes. A ver, es muy bueno lo que estás haciendo porque es un trabajo honestamente intelectual, que es lo que no todo el mundo hace, que es investigar científicamente, es lo que haría Popper. Estar buscando cisnes negros o cisnes blancos. Mientras no encuentres ningún cisne negro, ninguna cita de escolásticos españoles, no podrás decir que efectivamente los hay. Tampoco podrás decir que no los hay si eres honesto como lo eres, ¿no? Pero yo te quiero proponer que busques otras vías para intentar justificar pues, esa intuición que todos tenemos y que Rothbard explica de una manera muy segura. Pues los escolásticos españoles llegaron hasta Menger. En el desarrollo de la historia de las ideas hay caminos a veces complejos, complicados, que se pierden. Por ejemplo, un aspecto importantísimo es que en toda la Europa protestante no se citan a los juristas católicos. Esto es fundamental. Esto, por ejemplo, llega también a Adam Smith. Adam Smith conoce, a través de Grocio, teorías del valor que son literalmente de los escolásticos de Salamanca. Te coges las lecturas de jurisprudencia y lo puedes ver. Ahora bien, él no lo cita. Las conoce,
pues las conoce porque habla de ello, aunque luego en la riqueza de las naciones esas teorías las olvida, pero bueno, esto es otra cuestión, ¿no? Algo así habría que hacer en esta investigación. Ver sobre todo, que esto Gabriel lo dice, Gabriel Calzada, qué llega a Austria más que a Alemania, qué llega a las universidades austriacas, ¿no? Y qué conocen los alemanes de los austriacos. Bueno, pues adelante con tu trabajo. Muchas gracias. Sí, esto es un problema. Los protestantes normalmente no citan los católicos o también los filósofos, se llaman. Por ejemplo, también Galliani y Condillac criticaron mucho los escolásticos. Y sí, ellos no tenían realmente un incentivo de citar a los escolásticos. Sí. Pero yo creo que si no hay citas, no podemos realmente asumir que hay una influencia, como usted lo dice también. ¿Más? Una pregunta muy rápida para Manuel José y luego más largo con Ricardo. Cuando dices que le acusó, que le acusó de incorregible, ¿va en serio? O sea, eso fue una acusación formal. Imagino que un juez tiene que recurrir a un delito que exista con algún nombre. No sé si existe ese delito de incorregibilidad. Sí, efectivamente, en las actas del juicio, en el proceso que está debidamente documentado, como dije, en la Biblioteca Nacional, en lo que es el trámite de conclusiones definitivas, es decir, el procedimiento, digamos, discurría, no es exactamente igual que el procedimiento penal actual, lógicamente, pero discurría con cierta similaridad en cuanto a que existían primero unas conclusiones provisionales de la Fiscalía, del fiscal, y luego unas conclusiones definitivas cuando concluía el procedimiento. En las conclusiones provisionales le imputó a Mariana 13 delitos, que tenían que ver básicamente, bueno, pues con los excesos que entendía el fiscal en que había incurrido Mariana a la hora de criticar los abusos de los gobernantes, etc., ¿no? 13 delitos. Sin embargo, después de la práctica de las pruebas, de las declaraciones de Mariana y de las declaraciones de los testigos, y cuando ya concluye qué es lo que le imputa, eleva y le imputa un 14º delito, porque durante el procedimiento había llegado a decir que las imputaciones del fiscal eran falsas. Y eso lleva a que el fiscal considere que este señor es incorregible y le suma un delito más y llega a considerar, bueno, pues que evidentemente su conducta era constitutiva de infracciones de lesa majestad real, no divina, a la hora de pedir la pena máxima que se pudiera imponer, ¿no? Y pidiendo en definitiva, bueno, pues eso, que fuera la justicia seglar la que una vez que se dictaminase por el Tribunal de la Inquisición, que era lo máximo que podía hacer, porque el Tribunal de la Inquisición no tenía facultad para ejecutar la pena, sino simplemente para imponerla, pues llega a pedir eso, que sea la justicia seglar la que ejecute la pena correspondiente a esa conducta, digamos, constitutiva de delito de lesa majestad real. Pero efectivamente hay una imputación de un 14º delito y expresamente se lo imputa por ser incorregible a la hora de negar y tildar de falsas las acusaciones del fiscal. Es así. Pero ese delito existe, es decir, el juez no le dice al fiscal, oiga, señor fiscal, ese delito donde figura en el Código Penal o lo que hubiera. A ver, es que el derecho penal del siglo XVII no es el derecho penal actual. El principio de tipicidad de las normas penales surge con el tiempo. A ver, no estamos hablando, digamos, de un ámbito normativo parangonable al actual. Pero vamos, en las actas del procedimiento, el procedimiento, ya le digo, está accesible a cualquier interesado en el fondo, incluso digital, de la Biblioteca Nacional. Cuando el fiscal concluye, acaba elevando la tipificación a ese 14º delito, calificándolo de incorregible. No es que el ser incorregible sea el delito, sino que le añade el calificativo de incorregible por haber negado y haber tildado de falsas las imputaciones de la Fiscalía. Ricardo, muy interesante tu charla. Yo suelo decir que hoy día las normas son armas, es decir, se usan, como antes usaba el Estado, las pistolas, las espadas, los cañones, ahora el Estado, si ves qué presupuesto militar tiene, muy poquito. ¿Son los Estados máquinas bélicas enormes? No, ni siquiera el presupuesto en policía también. Pero ¿dónde es donde se mueve el poder del Estado? En la capacidad de manejar el derecho. Luego, separarlo va a ser... En eso estamos, pero es algo titánico.
Luego, no creo que todavía no se haya hecho nada. Todo el ámbito de Law and Economics es eso. Yo algo que suelo criticar a mucha gente que enseña economía es que no les diga a los alumnos que, aunque no se den cuenta, nada más estudiar economía ya están metiendo suposiciones implícitas de derecho. Es decir, simplemente las leyes de oferta y demanda ya suponen que la gente no roba y que acepta que el intercambio no se realice si no acuerdan el precio. Luego ahí ya se están respetando los derechos de propiedad, aunque no se mencione. Y lo último, una ciencia del derecho, ¿hasta qué punto sería una ciencia abstracta o su recorrido abstracto se quedaría en relativamente poco, igual que la praxeología, al ser tan abstracta, su recorrido es muy poco? Dirás, necesitamos normas para conflictos, ¿qué características pueden tener esas normas? ¿Son universales o son particulares? ¿Son simétricas o asimétricas? ¿Dependen de derechos de uno frente a otros o cómo lo hacen? Sino que luego ya sería muchísima práctica, más un arte de experiencia de los abogados y estudio de casos muy concretos. Sí, empezando por la referencia al Law and Economics, que yo no la hice porque teníamos poco tiempo. Es cierto, la idea del Law and Economics es una forma evolutiva de crear principios. Ustedes recuerdan, en el año 533 Justiniano dijo: voy a recomponer los viejos principios del derecho romano que elaboraron los pretores, y ordenó elaborar un código gigante donde le metió 10 siglos de desarrollo caso por caso de soluciones de conflictos a través de 10 siglos de los pretores, y lo que hizo ahí es estatizar ese derecho. Y el problema es que el common law se ha desarrollado también estatalmente, porque tanto los jueces, los pretores romanos como los jueces ingleses administraban justicia en nombre del rey o en nombre del Estado, pero el principio es bueno para seguirlo. Por ese camino uno puede ir elaborando. La teoría de los contratos es eso. Hoy, a mí una vez me tocó, muy rápido, juzgar a una persona por plagio como juez, porque había copiado un libro de alguien que escribió un libro que se llamaba 1000 modelos de contratos. Y yo le decía: señor, usted no creó nada, porque los 1000 modelos de contratos se han elaborado espontáneamente a través de 10 siglos. Usted no inventó el derecho de compraventa ni inventó el derecho de locación. Fue el ensayo y error lo que generó eso. Y efectivamente las leyes del derecho deberían ser muy pocas, como son las leyes de la economía, muy certeras, y lo demás es todo práctica. Exacto. ¿Más preguntas? Bueno, Elías, coméntanos algo más sobre la influencia de Adam Smith en la escuela austríaca. Sí. Lo que yo no he dicho es que hay también 20 ediciones de su Wealth of Nations en la biblioteca de Menger. Y entonces no hay tantas ediciones de libros de otros economistas, o al menos yo no encontré tantas ediciones. Sí, y por ejemplo, sí, y Menger dice también sobre Adam Smith que él es el gran fundador de nuestra ciencia, lo dice en sus investigaciones, es su segundo libro. Entonces, sí. Entonces, Adam Smith tenía una influencia a Carl Menger. Yo tengo una pregunta: si encontraste alguna edición del Quijote en la biblioteca de Menger. Okay. No he mirado para Don Quijote, lo siento. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues si alguien... ¿Sí? Bueno, yo brevemente, Eric, gracias. Me encanta que seas de donde eres y que vengas a hablar en español sobre el Quijote. Es un honor para cualquier español. Y que te quería preguntar en concreto a ti, si no crees más oportuno hablar más de Jefferson o Franklin que de Rothbard, Hayek y tal, que bueno, esta gente pues se sentaba a pensar, pero los que lucharon de verdad por la libertad pues fueron los padres fundadores, y que los que consiguieron de verdad algo, por lo menos plasmar una constitución que debería ser un modelo a seguir, fueron esta gente, más que tal. Si crees que debería hablarse más de los padres fundadores como impulsores del liberalismo. Gracias.
A ver si he entendido bien la pregunta. Si no sería mejor o tácticamente mejor hablar citando a Jefferson, Washington y los demás que a Cervantes. No, no. No, que a Rothbard. Que a Rothbard, Mises, Hayek, que bueno. Sí. Bueno, a mí me encantan Mises, Hayek y Rothbard, son fantásticos. Yo creo que la imagen que nos da Rothbard del Estado como un grupo de piratas que salen de su cuenca y atacan a la siguiente al lado, es perfectamente bien, se puede ver, por ejemplo, en el encuentro que tiene Don Quijote con el pobre barbero a quien le roba el yelmo de Mambrino. O sea, yo utilizo las ideas de Rothbard, Mises y Hayek y los demás en cuanto pueda. Yo creo que lo mismo con Mises, por ejemplo, cuando él habla de la novela policíaca como la superestructura de la ideología de los sindicalistas, me encanta. Está utilizando la literatura para avanzar una idea liberal y me encanta. Los fundadores también pueden ser pesados también, no son del todo interesantes, no todo es tan brillante como la Declaración de la Independencia. Y Jefferson tiene el gran defecto de ser un poco exagerado acerca de sí mismo, ¿no? Incluso miente descaradamente. Washington tuvo sus 3 copias del Quijote, Jefferson también lo recomendó en sus cartas, así que sí, estoy dispuesto a utilizar esos grandes, todo gran autor que respete a Cervantes lo voy a utilizar, sin duda. Pero buena pregunta, gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los 4 por vuestras magníficas ponencias y ya sin perder mucho tiempo, por favor, desalojad y que... Por favor, ahora acompañad...